hablábamos sobre la redención, qué fue lo que vino realmente a redimir Jesús. Nuevamente eso está en las prédicas de YouTube, ahí la pueden volver a escuchar completamente. Pero para hacer un recuento muy superficial, pues él vino literalmente a deshacer las obras del diablo, que era el que gobernaba antes de él esta tierra. ¿Por qué? Porque por derecho legítimo las personas le dieron ese lugar. Entonces tenemos una creación caída, una humanidad caída, y es Jesús el que viene a saldar la deuda y a poder ofrecer una redención a cosas que no la tenían. El pago del pecado es la muerte, eso ya lo conocemos, y por eso hablábamos que en el Antiguo Testamento nos describen muchísimo cómo la única solución para ciertos pecados era la muerte. Había unos que tenían una pena capital directa, instantánea. Si este es hechicero, si este es un brujo, si este es un falso profeta y está induciendo a la gente a buscar otros dioses, que eso es lo que es realmente un falso profeta, no es una persona que falla en la profecía, es una persona que lleva a las personas a otro Dios. No es un profeta que yerra en su palabra, sino es alguien que lleva hacia otro Dios a las personas. Eso es un falso profeta. ¿Ok? Esas tenían pena capital, el adulterio tenía pena capital, el hijo contumaz, es decir, alguien que a pesar de que se le corrige o se le guía en ciertas cosas, sostiene su posición errada en rebelión y dice que la única manera era matándolo, apedreándolo. Entonces había cosas que solo se solucionaban con la muerte y que la única manera de que esa maldad no permaneciera en medio de las personas era matando al que tenía el problema. El asesinato daba pena capital y era necesario vengar esa muerte. Eso era por orden de Dios. Por eso existen, y hablábamos la vez pasada, por eso existen las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento y era para los asesinatos involuntarios. Pero entonces por eso es que Dios dice no en ciertas ocasiones, cuando conquisten ciertos pueblos, ciertas cosas, mátenlos a todos. Animales también, todo, que nada que vivo, y ni siquiera se les ocurra coger cosas de allá. Porque para esas personas ya no había una redención. La única manera de poder deshacerse del mal que habían traído a sí mismos y a la tierra era con la muerte de ellos. Era la única cosa. Porque entonces al morir la persona, el espíritu o los espíritus que habitaban en él son desalojados. Ya no hay un cuerpo en el que vivir. Y entonces ahí es donde empiezan a vagar en lugares desérticos. Que eso fue lo que nos explica Jesús. Que además es un concepto previo a Jesús. Eso era lo que se creía en la época. Y Jesús lo reafirma diciendo, cuando el espíritu sale, se queda vagando. Entonces, la única manera era esa. La única forma en la que había como libertad en medio de un pueblo era deshaciéndose de los que hacían maldad, porque ese espíritu iba a permanecer. La redención que trajo Jesús fue ofrecernos una alternativa diferente a morir. Él ofrece una forma, una salida en la que ya es posible dar liberación, expulsar un espíritu y cambiar el comportamiento y no estar ligado tan fuertemente, tan arraigadamente a la ascendencia y los pecados de las generaciones pasadas. Por eso leíamos en Jeremías 31 que Él les dice, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, una cosa nueva. Y también les dice, ya no vamos a decir más o ya no se va a decir más en el pueblo que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, es decir, ellos pagaron las consecuencias de lo que hicieron sus padres, sino que ahora cada uno iba a poder ser responsable de su pecado. ¿Cómo?
simplemente cambiando su comportamiento. Si usted quiere salirse de las consecuencias del pecado de sus padres, simplemente no repite lo que ellos hicieron y eso no lo alcanza. Esa fue la redención que trajo nueva. Antes simplemente eso lo alcanzaba porque lo alcanzaba. ¿Sí? ¿Dónde vemos eso? En la historia de Acab. ¿Se acuerdan? Elías va a reprenderlo de parte de Dios, a llamarle la atención. Acab se arrepiente, entra en ayuno, en duelo, pues. Dios lo ve y le dice, ¿viste cómo se arrepintió Acab? Bueno, por eso no vamos a traer el mal a Acab, sino a su hijo. Me voy a esperar a que nazca y a que crezca y a que reine su hijo y a él le echamos el baldado que le tocaba a este. Pero eso no se perdía, ¿sí? En cambio ahora, si ese hijo, como nos explica Jeremías 31 o nos explica Ezequiel 18, si ese hijo decide cambiar el comportamiento que heredó de sus padres o las cosas que heredó de sus padres, inclusive a veces enmendar cosas que ellos hicieron, entonces eso no lo alcanza. Esa fue la redención que vino a traer Jesús. Entonces, hay un concepto muy superficial porque de pronto no nos hemos tomado el tiempo para definirlo, pero siempre pensamos fue que Jesús vino a llevarnos al cielo, que Él vino a ofrecer una salvación y es irnos al cielo. Y lo que Él vino a traer fue el reino de Dios a la tierra. O sea que la salvación está en la tierra. ¿Y entonces dónde queda el cielo? Sí, vamos a estar allá, no se preocupe. ¿Sí? Pero el objetivo principal es restaurar esta creación. Porque si no, ya nos hubiésemos ido. Él muere en la cruz y se van todos con Él. Fin, se acabó. No había que esperar más. Si la salvación era el cielo, pues no había más que esperar. Pero la salvación que vino a traer Él fue la redención de la creación entera. Deshacer las obras del diablo. Y entonces leíamos que era eso. ¿Sí? Veríamos que Él vino a matar, a robar, a destruir. Él vino a traer toda esa oscuridad sobre las cosas y Él vino a deshacerlo. Por eso es que cuando envía a sus apóstoles, les dice, vaya, sanen enfermos, echen demonios, limpien leprosos y díganle que, y cuando prediquen, digan, el reino de Dios se ha acercado. O sea que esa fue realmente la salvación que trajo Él. ¿Y qué era lo que nosotros como discípulos, qué es lo que tendríamos que tomar? Es continuar la obra que Él hizo, porque eso hace un discípulo, aprender de su maestro para continuar con lo que hace. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Aprendemos de lo que Él hizo como discípulos para empezar a hacer lo mismo, redimir la creación. Y entonces leíamos a Isaías 61 que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y vino sobre mí, ¿para qué? Para enviarme y limpiar a la gente, sanar a la gente, sacar los demonios, abrir la prisión, sacarlos a luz. Eso es todo lo que nos describe Isaías 61. No dice, y el Espíritu de Dios está sobre mí para poder agarrar a toda esta gente y llevármela para el cielo. Eso es una consecuencia de haber alcanzado la salvación aquí. Ese es el ejercicio de la salvación aquí. Entonces, eso es lo que tendríamos que tener claro. Porque esto no consiste en salir, repartir oraciones, un tiquete para el cielo a quien se le atraviese. Esto se trata de redimir esta creación, redimir a las personas, sanar a las personas. Que fue lo que exactamente Él hizo. Ese es el evangelio. El anuncio de una buena nueva y es que ahora está Dios reinando sobre todo. Ahora está entronado allá y nos dio toda la libertad para redimir esto. Esa es la buena nueva que hablan los profetas. Esa es la buena nueva que hablan cada uno de esos profetas anunciando la llegada de ese nuevo rey.
¿Por qué no se le llegaba de un rey? Porque es que el que gobernaba era otro por derecho. Pero debido a lo que Jesús hizo, el derecho ahora es de él, ahora él es el que reina, y todos los que estén bajo su reino tienen las mismas facultades sobre la tierra para redimir la tierra de las obras del diablo, deshacer las obras del diablo. No es repartir tiquetes al cielo, es deshacer las obras del diablo. El ir al cielo solo es una consecuencia de haber sido redimido acá, porque la decisión, porque lo importante sucede aquí, no en el cielo. En el cielo ya usted tendrá tiempo para hacer otras cosas. Aquí está la decisión. Realmente lo importante está aquí. Entonces, eso es lo que hablábamos en la reunión pasada, de manera resumida. Y todo esto guiándonos hacia esa obra de Jesús y cómo capacitó a sus discípulos para hacer lo mismo. Hablamos sobre las diferentes etapas, hablamos inclusive superficialmente de los diferentes bautismos, de los diferentes, inclusive llenuras del Espíritu Santo, que no solo hay una, son varias etapas. Fíjense que hablábamos superficialmente para poder entrar en el tema de hoy, y es que Jesús vino, fue bautizado en agua, ¿verdad? Y luego fue bautizado en el Espíritu Santo cuando descendió sobre él. ¿Qué puede suceder en ese mismo bautismo? Pero puede también que no. Y entonces estábamos leyendo cómo Pablo iba a varios lugares y le dijeron y decían, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y le dijeron, un momento, que nosotros ni siquiera hemos sabido de un tal Espíritu Santo. Y él les dice, ¿cómo así? Espérese un momentico. Los bautiza otra vez. Luego les impone las manos y entonces son bautizados en el Espíritu Santo y empieza una nueva etapa para ellos. Lo mismo que con los discípulos. Cuando Jesús ya se va a ir, les dice, me voy, les voy a enviar el Espíritu Santo, quédense aquí, no muchos días, ya va a llegar esto. Ellos son bautizados ahí en Hechos 2, pero luego más adelante hay otra llenura del Espíritu Santo en el capítulo 4. Si ya estaban llenos del Espíritu Santo y no hacía falta más, ¿por qué vuelve a suceder en el capítulo 4? Porque son diferentes etapas y tienen diferentes propósitos. Para llenar a las personas del poder, la autoridad, para hacer cosas nuevas. Entonces, muchas veces los creyentes son bautizados, viene el Espíritu Santo sobre ellos y sabemos que dice que estas señales seguirán a los que lo siguen, que hablarán en lenguas, echarán fuera demonios, ¿verdad? Sanarán enfermos. Digamos que eso es lo principal, pero no es, no es necesaria, no es una señal rotunda, pues que siempre tiene que ocurrir, porque hay personas que son bautizadas, viene el Espíritu Santo a ellos, hay una transformación en sus vidas para vencer cosas que no han vencido antes, para salir de cosas que no habían podido salir, pero no aparecen las lenguas. Y de eso hay muchas razones por las que no sucede. ¿Sí? Por ejemplo, una de las razones por las que no sucede, y hay un testimonio que conozco sobre eso, es que una persona había maldecido a sus padres. Y ese pecado rivalizaba con el don de lenguas, y por eso no fluían las lenguas. Tan pronto pudo pedir perdón delante de Dios por eso, llegaron las lenguas. Hay varias cosas que pueden impedirlo, muchas, ¿sí? De eso no vamos a hablar precisamente ahora, pero una señal que no necesariamente sean las lenguas sea la transformación de la persona. De repente la persona empieza a caminar de una manera distinta, empieza a sufrir una transformación, y esa es una primera llenura del Espíritu Santo, que es para transformar a la persona, capacitarla para obedecer como lo hizo Jesús, porque nosotros mismos no somos capaces. Se supone que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, el que nos trae el juicio para conocer esas cosas y nos capacita para poder
ser discípulos de Jesús, para poder hacer las cosas como Él las hizo. En ese punto, esa primera llenura es para eso, para transformar a la persona. Pero después va a haber otras llenuras del Espíritu Santo donde va a venir con autoridad o va a venir con el poder para ejercer en dones. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, sobre los dones del Espíritu. Estos son tremendamente importantes. Porque si hoy tenemos buenos maestros de la palabra en el mundo, Pablo es el supermaestro, ¿sí? A él fue el que se le dio el diseño para saber cómo funcionaba todo esto. Por eso él nos va a hablar de protocolos, él nos va a hablar de cómo funcionan los dones. Hay cosas que no describe, ¿sí? Que nos toca imaginar, entender, deducir para qué son, más por el tema de la experiencia, la práctica, que por una definición que esté en la Biblia. El don de fe, el don de ciencia, el don de sabiduría son cosas que no se definen. Uno las deduce por lo que pasa en la práctica. ¿Sí? Por ejemplo, él habla de géneros de lenguas, no solamente de lenguas. Y hay varias ramas de las lenguas. Entonces, son muchas cosas, pero todos estos dones son esenciales. ¿Por qué? Porque Pablo era muy entendido no solamente en la escritura hebrea y en todo el conocimiento hebreo del momento, que es simplemente una base muy importante, sino que además era un excelente maestro y un excelente orador. Hablaba varios idiomas con fluidez. Lo vemos hablar en hebreo y lo vemos hablar en griego. Entonces alguien tan capacitado diríamos que depende mucho de cómo es él. Y resulta que hay un momento en el que él simplemente dice, yo no vengo a ustedes con palabras muy elaboradas, sino yo vengo con la demostración del poder de Dios. Es decir, realmente lo que convence, lo que convierte, no son las muchas palabras, sino la demostración del poder de Dios. Por eso dice que, y Dios mismo era testigo con ellos, sanando enfermos, echando fuera demonios. Es decir, ese poder atestiguaba eso, que no era simplemente que estamos hablando. Por eso son tan importantes y son necesarios, son algo que debemos anhelar. Muchos de nosotros tenemos dones y no hemos sabido cómo funcionan. No hemos tenido el conocimiento para discernirlo, para entenderlo, para ver cuándo está actuando. Y este es el punto. Muchos ya nos estamos moviendo en esos dones, pero no lo vemos. Y de todas maneras hay que seguir anhelando no solamente el poder entenderlo, sino el ganar aún más en los otros dones. En todos, de ser posible. Aunque hay uno que Pablo pone en la cima, la profecía. ¿Por qué? Porque eso edifica a todo el mundo. Entonces él nos va a hablar sobre las lenguas, nos va a hablar sobre la importancia de las lenguas que edifican ¿a quién? A uno mismo. Solo a uno mismo. Por eso él dice, si usted habla en lenguas, hable todo lo que quiera, pero para usted mismo. ¿Por qué? Porque nadie entiende lo que usted está diciendo, salvo Dios. Con la profecía usted puede edificarse a usted mismo, pero a otros también. Entonces, hay que anhelar esos dones, porque son la demostración del poder de Dios. Y además sirven mucho para edificar la fe. A usted le va a ser posible creer ya en otras cosas y más ampliamente
porque ahora ve el poder de Dios manifestarse en otros y buscando de Dios en nosotros mismos. Eso es simplemente necesario. Entonces, quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Por qué vamos a leer y vamos a estudiar esto? Porque yo creo que es un buen principio, porque yo sé que aquí todos se mueven en dones, lo hayan notado o no lo hayan notado. Y la forma en la que empezamos a entenderlo, la forma en la que eso se empieza a manifestar aún más, es con el entendimiento. Una de las formas en las que nos abrimos a nuevas realidades es cuando entendemos algo. Como cuando usted está leyendo la palabra y de repente dice, ¿cómo así? ¿Esto estaba acá? Yo no había notado que esto decía esto, y se le abre un mundo nuevo de cosas solo por algo que entendió ahora de una manera diferente. Así funciona el entendimiento, y eso hace parte de los sentidos espirituales, eso hace parte del sentido de la vista. Alguna vez, creo que lo hablamos en un devocional, hablamos que uno de los sentidos espirituales más importantes es la vista. De la vista espiritual no solamente es el ver espíritus o ver la realidad espiritual, sino hace parte del entendimiento. Con el entendimiento podemos ver. Y cuando entendemos las cosas, entonces pueden estar a nuestro alcance. Ojo con lo que dije, porque en lo espiritual solo vamos a ser capaces de tomar para nosotros mismos solamente lo que somos capaces de entender, lo que somos capaces de ver. ¿Dónde está eso? ¿Por qué nos dice eso? Acuérdense de lo que pasó con Eliseo y Elías. ¿Se acuerdan? Le dice, yo ya me voy. ¿Qué quiere? Yo quiero una doble porción de su espíritu. Y le dice, uy, eso está difícil. Eso está difícil. Pero si usted puede verme cuando yo me esté yendo, entonces le va a ser hecho así. Si no, no. Porque le dice si puede verme. O sea, si usted es capaz de comprender qué es lo que va a tomar y entender eso, entonces le puede ser hecho. De otra manera, no. Con la vista tomamos las cosas en el espíritu. Me dice, ¿cómo así? Pues sí, con el entendimiento. La vista es una representación del entendimiento. Cuando yo puedo entender algo, lo puedo tomar para mí mismo. ¿Listo? Entonces, por eso estamos haciendo esto, entendiendo los dones, y vamos a tocar algunos tips para que entiendan más o menos cómo funcionan algunos de los dones, para que cuando les pase puedan estar un poquito más alertas y saber cuándo está moviéndose el Espíritu en ustedes para hacer algo en esos dones. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como primera cosa, primera base, los dones no son para usted. Los dones son para las otras personas. Lo pone en usted para que usted lo ministre a las demás personas. Es decir, en ningún caso el don se puede transformar en algo que me eleve a mí o en algo personal.
El don no puede servir para poder, digámoslo, elevarme, enorgullecerme delante de las personas porque Dios me usa mucho en algo. El don es para las personas. El don no se lo dieron a usted porque es usted. El don se lo dieron a usted para que usted lo ponga al alcance de las personas, para que las personas sean ministradas por eso. El objetivo del don son las personas, no usted mismo. Eso en ningún caso puede ser una fuente de vanagloria para uno mismo. ¿Sí? Eso es como cuando le viene alguien y le dice, le voy a dejar esta plata aquí, cuídemela. Y le dan miles de millones de pesos. Y luego usted sale a comportarse como un millonario con una plata ajena. A decir que usted tiene mucho cuando esa plata no es suya. Es exactamente lo mismo. Le dieron algo que administrar, pero eso no es suyo. No tiene sentido comportarse como si ese poder viniera de usted mismo. Eso no puede ser el objetivo. Y mientras nosotros entendamos que eso es para la gente, va a fluir aún más. Mientras nosotros entendamos que es la misericordia, el amor, la compasión, las que hacen que esos dones se activen para las personas, fluyen con más frecuencia y con mayor precisión y con mayor poder. Porque el objetivo no es usted, el objetivo es la gente. Entonces, sentada esa primera base, hay muchas formas de recibir esos dones. Hoy van a tener que prestar harta atención para que cojamos muchas cosas porque están llenas de matices de diferentes temas, pero todas son cosas que sirven mucho. Una es por la imposición de manos, inclusive solamente por la presencia de alguien. No hace falta que le pongan las manos, no hace falta que alguien ore por usted, sino solamente con que alguien esté en ese mismo lugar, pasa. Eso sucede con Pablo. Dice, estoy rogando poder ir a ustedes para poder comunicarles, solo con el estar ahí, comunicarles, el estar ahí, comunicarles algún don, ministrar solamente por estar ahí. Eso es algo esencial. Luego vamos a ver que también está por la imposición de manos, como lo vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 6. Lo voy a leer para ustedes. Segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, dice que lo avive. Un don, si se descuida, se apaga. No se pierde, se apaga. Entre usted más lo ejercite, ese don va creciendo. Y como buenos administradores, que ya vimos en la cita bíblica anterior, como buenos administradores tenemos que hacer que eso crezca. Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice esto. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esos sentidos son las formas en las que esos dones se mueven, se activan. Y dice que es por el uso, por el ser ejercitados, por el constantemente estar trabajando en esos dones, se van afianzando, van creciendo, se van puliendo. Entonces, acaban de decir algo interesante, porque lo que no se ejercita se atrofia. Fin, eso es así de claro. Nosotros tenemos la responsabilidad de ejercitarnos en esos dones.
Por eso estamos trayendo el entendimiento para saber cuándo están sucediendo y poder hablar o poder ejecutar algo. Vamos a, bueno, quiero que más bien anoten estas citas para ustedes, porque esto es básicamente el protocolo de cómo funcionan y cómo deben ejecutarse ciertos dones, que prima, que va después y todo esto. Espero tener la oportunidad en la que podamos hablar de eso con detalle, pero entonces vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 13. 1 Corintios 14, capítulo 14, versículo del 1 al 25. Y 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 13. Pero aquí viene lo que hablábamos hace un momento. Aquí viene lo que hablábamos hace un momento. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 13. Leo para ustedes. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué significa todo eso que leímos? Que la profecía, los dones y todas las cosas pasan. Eso se acaba en algún momento. Ya sea porque usted muere, ya sea porque el Señor vino y entonces paramos aquí un momentico, por lo que sea. Lo importante es el amor y eso es lo que hablamos. Los dones están para el servicio de las personas. No es en ningún caso el elevarlo a usted. Eso es lo fundamental. Por el amor a las personas, por la misericordia de las personas, por la compasión por las personas, esos dones se mueven. Exacto. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que procurar los dones, pero sobre todo tener la perspectiva correcta y es el amor por las personas. El anhelar la libertad de las personas. Créanme que va a ocurrir muchas veces más y con mayor poder un milagro si usted ora por una persona, ora por un enfermo, con la intención de ver a esa persona sanar, con la intención de ver a esa persona salir de un momento difícil, que orar para que todos vean que usted oró y se sanó. Hay tres cosas fundamentales dentro del vivir como seguidores de Cristo.
Y eso está en Mateo 5, 6, todo el sermón del monte y todo lo que nos explican. Hay tres cosas que hay en común que Jesús nos habla, que son en secreto. Cuando ores en secreto, ¿sí? Cuando ores, cuando ayunes y cuando des. ¿Se han fijado que esas son las tres cosas que dice que para el secreto, todo es para el secreto? Cuando ore, pero ore en secreto, no lo haga para que la gente lo vea. Cuando usted vaya a dar, dé en secreto, no lo haga para que los demás lo vean. Y cuando ayune, que solamente usted se entere. Nadie necesita ver que usted se está esforzando, no tiene que ir hablando y diciendo, miren todo lo que ayuno. Eso es solo para usted y para Dios. Esas son tres cosas fundamentales y entre esos está el dar, cuando dé. Y eso hace parte de los dones porque lo ministramos a las personas. Entonces cuando damos, no damos para ser observados, alabados, para ser admirados, sino por el amor a las personas. Y créanme que el poder de Dios va a fluir mucho más solo porque usted quiere verlos salir de esa esclavitud, porque esa es la voluntad de Dios, restaurar la creación. Usted se pregunta qué es lo que quiere Dios de, pues eso, restaurar las personas. Y si usted se dispone y dice, yo estoy acá, me entregaste estos dones y esta persona puede ser sana aquí, pues ore, porque la voluntad de Dios es que esas personas sean sanas. Y es aquí donde vamos a empezar a tocar algunos de los dones así por encima, ¿sí? Sobre todo desde la experiencia. Ya les dejé esas citas bíblicas para que las repasen, para que vean. Efesios también tiene algunas cosas hablando sobre los dones, o sea, tienen harta tarea para leer. Pero como algunos no se definen, hoy vamos a hablarlos por encima. Lo primero que hay que entender es que nuestro espíritu se parece en todo a la forma que tenemos aquí materialmente, nuestra forma corpórea. Así que nuestro espíritu también tiene oídos, también tiene vista, también tiene gusto, también tiene olfato y también tiene tacto. Para algunas personas esos sentidos espirituales están un poco más desarrollados o pasan con mayor frecuencia. Entonces, un ejemplo. Hay personas que de repente visitan una casa y hay alguien que está muy enfermo y dicen, esa persona se va a morir porque huele a flores. Y eso es real. Lo que pasa es que no están oliendo flores en la casa, están oliendo flores espiritualmente. Y es la forma en la que el Espíritu le comunica a usted. Oiga, esta persona puede morir aquí. Hay que hacer algo. Puede usted orar por esa persona y evitar eso quizás. Ahí es donde usted tiene que preguntarle al Señor. O usted puede simplemente procurar que esa persona haya confesado todos sus pecados en ese momento, de manera que esté listo. ¿Sí? O inclusive a veces eso no es para esa persona, sino para las personas que lo rodean. Y entonces no es que cada vez que huele a flores alguien se va a morir, no. Pero digamos que popularmente se conoce eso y eso sí sucede y eso resulta de la asociación que tenemos de la muerte y las flores. Por eso llevan tantos ramos y tantas cosas a un funeral. Entonces, esta es la forma en la que el Espíritu nos comunica, hace una asociación que nosotros podamos entender. Luego vamos a tener otros sentidos desarrollados. Pueden escuchar cosas. En el Espíritu pueden escuchar voces de otras personas, la voz de Dios, voces. La voz de Dios audible se presenta menos veces que la voz interna de Dios en nosotros. Algunas personas aquí ya lo conocen, ya han
ya han tenido la experiencia, pero para los que no, a veces la voz de Dios se va a escuchar como la voz de uno mismo. Se va a escuchar con la voz en su mente de usted mismo. O se va a escuchar con la voz de alguien al que usted respeta, a una figura de autoridad. Bíblicamente sucedió así con Samuel. ¿Se acuerdan lo que pasó con Samuel y Elí, el sacerdote? Samuel escuchaba que lo llamaban y escuchó que lo llamaba Elí. Fue varias veces y Elí siempre le decía, yo no te estoy llamando. Y resulta que lo que escuchaba Samuel era a Dios con la voz de Elí. ¿Por qué? Porque para él Elí representaba una figura de autoridad. Entonces siempre pensaba que lo estaba llamando era Elí. Hasta que Elí dijo, ya sé qué está pasando. Otra vez, cuando yo lo vuelva a llamar o cuando sienta que lo llamen, diga, heme aquí. Habla, que tu siervo escucha. Y así pasó. Y cuando pasó, entonces ya escuchó a Dios comunicarle algo. Entonces muchas veces vamos a escuchar a Dios de esa manera. Aprenda a diferenciar sus pensamientos. Hay pensamientos que llegan repentinamente con su propia voz y está diciendo o está pensando o está imaginando algo de alguien. Y muchas veces usted va a decir, ay sí, preciso, yo estaba pensando en esta persona y que algo le estaba pasando, me asusté, pero no le hice caso porque a veces yo pienso locuras y resulta que sí, esa persona estaba pasando por algo en ese preciso instante. Entienda que esa es la forma en la que muchas veces Dios se va a comunicar. ¿Sí? Entonces todos estamos esperando a escuchar la voz audible de Dios. Estamos esperando quizás, como dice la Biblia, el sonido, el estruendo de muchas aguas y una cosa inmensa, una voz aterradora. Y a veces es con su propia voz en su mente diciéndole algo que usted ignora porque lo escuchó con su propia voz y dice, yo sí pienso cosas raras. ¿Sí? Pero esa es la forma en la que Dios habla. Usted está orando y de repente llega el pensamiento de alguien. No lo descarte, empiece a orar por esa persona y de repente usted se va a estar descubriendo en una oración que usted normalmente no hace, con unas palabras que usted normalmente no dice, con una entrega que usted tal vez no tenía en ese momento. Es el Espíritu Santo usándolo usted para orar. También el tema de las visiones y las cosas por el estilo. Visiones dormidos, que son los sueños, o visiones despiertos, que son las visiones abiertas, que estando despiertos podemos ver cosas. Todo esto también tiene una forma de comunicar. Y muchas veces uno está esperando que de repente empiece a ver cosas en el lugar donde está. Y a veces es como un flash de una cámara que viene a su mente, como si usted hubiese imaginado algo. Y de repente usted vio a la persona o la situación de una manera rápida o empezó a desarrollar un pensamiento, una imaginación de eso. Y entonces estamos ignorando que eso es muchas veces una visión. Una cosa es voluntariamente usted estar imaginando y entonces usted se propone imaginar algo. Y otra cosa es cuando esa imagen llega repentinamente a usted. Eso no lo ignore. Eso son visiones. La mayoría de las visiones se van a dar en la imaginación. ¿Cómo así? Entonces me las estoy imaginando. No es que usted se las imagine, simplemente llegan. Usted no se está proponiendo imaginarse algo. Simplemente llega la imagen. Ya después las que difícilmente se ignoran son las que usted ve con los ojos abiertos y se ven las cosas como si estuvieran ahí. Eso es otra visión y esas son visiones abiertas. ¿Sí?
Ese son el tipo de cosas que no debemos ignorar. Y una cosa muy importante es vencer el miedo. Vuelvo a traer el pedacito que hablábamos sobre qué es un falso profeta. No significa que los que se mueven en dones son profetas, eso después lo hablaremos. Significa que muchas personas tienen dones de profecía o son profetas en su llamado y no hablan porque tienen miedo a equivocarse. Y les digo, se van a equivocar. Es necesario equivocarse. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que usted va a poder aprender a discernir de lo que era, de lo que no era. Entonces, le va a pasar que usted cree haber recibido algo para alguien, le habla y resulta que no. Conozco el caso de una persona que le ocurrió así. Alguien le dio una palabra, la mamá de esa persona ya había muerto, pero la persona le dijo, yo veo que usted tiene problemas con su mamá. Y pues sí, claro, el problema con mi mamá es que está muerta. Hace años ya. Entonces, no es que esa persona sea un falso profeta, no es que esa persona no tenga el don. Se equivocó. En el ejercicio de aprender a discernir cuándo es usted y cuándo viene de Dios, se va a equivocar. Pero la única manera en la que aprende a diferenciarlo es equivocándose. Yo sé que es difícil. Yo sé que es muy difícil, pero entonces esté alerta a lo que piensa. Esté alerta a normalmente cómo es usted hablando, cómo es usted participando, cómo es usted en las cosas, para que de repente cuando usted reciba esa comunicación de una manera en la que usted no habla, de una manera en la que usted no piensa y lo reciba, háblelo. Por acá dicen, pregúntale primero si tiene mamá. Entonces, ahí está. Acá dicen, pero es que si se equivocan, entonces ¿quién le vuelve a creer? Usted no se preocupe. Usted no se preocupe. La cosa no está en que las personas le crean. Eso no es lo que le tiene que preocupar. Aquí no se trata de preservar su reputación o su imagen. Usted haga el trabajo de lanzarse a hacer, y si se tiene que equivocar, equivocarse. Y decirle, si la persona dice, pues fallaste todo, yo creo que eres un falso profeta, yo creo que usted no diga nada, diga, lo siento, creí que había recibido esto, fue un error mío, fin. Dios no lo va a condenar a usted por eso, porque le digo, se va a equivocar. Pero si usted no asume con valentía asumir lo que le están entregando, no crece en eso. Tiene que perder el miedo a hablar. Se va a equivocar. Y les digo, muchas veces no se va a equivocar, otras veces va a parecer que se equivoca y resulta que la palabra sucede después. Si yo hubiera juzgado lo que me dijo a mí un pastor muy querido por todos aquí, que fue el pastor Germán, me dice que el Señor me va a dar la unción para tocar alabanza y diferentes instrumentos y muchas cosas. Y yo no tenía ningún interés por la música y tenía 12 o 13 años. Y pasaron años antes de que yo decidiera tocar el primer instrumento, pues él simplemente queda mal y ya. Pero resulta que sí era. Y hoy toco varios instrumentos y parte de mi ministerio está en la alabanza. Entonces no podemos juzgar eso así. Por eso también lo invito a que no juzgue las palabras de las personas que vienen a hablarle. Escríbalas, tómelas y guárdalas. Dígale, Señor, esto es tuyo, no es tuyo. Hay algunas que las van a recibir porque saben que eso es lo que están atravesando, saben que eso es lo que está viviendo, pero
otras no, y uno empieza a dudar. Pero les digo que muchas veces la palabra es correcta. Lo que pasa es que tal vez nosotros no estamos muy hábiles en traducir el mensaje. ¿Cómo así traducir el mensaje? Porque las palabras que usted habla no son las palabras textuales de Dios. Él pone un sentir, pone una cosa a la que usted le tiene que dar forma. Los profetas traducen lo que Dios quiere hacer. El único que decía, estas son las palabras de Dios, era Moisés. Él lo escribe así, estas son las palabras de Dios, porque él recibía el dictado. Innegablemente tenía una presencia ahí diciéndole cosas. Pero los demás profetas escriben muchas veces de esta manera. Esto es lo que entendí. Esto es lo que yo recibí de Dios. Esto es más o menos lo que entendí. En hebreo lo ponen de esa manera. La mayoría de los profetas, Jeremías, Isaías, todo esto es como yo lo entendí. Esto es lo que yo recibí, como lo pongo en palabras. Por eso vemos que Dios tiene un mensaje coherente en todos los profetas, pero habla como cada profeta. Isaías tiene una forma particular de hablar, Jeremías otra, Ezequiel otra, Oseas otra, porque ellos traducían de lo que tenían al alcance, de lo que estaban llenos. Por eso, algo fundamental para poder traducir mejor todo lo que Dios pone en su corazón es hablar con las palabras de Dios. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. Si usted se llena, pone un depósito grande de la Biblia en su vida, de ahí puede tomar Dios para hablarle a las personas. Muchas veces la palabra que me ha dado Dios para alguien ha sido un versículo bíblico. Entonces, quiero que lo tomen así. Entre la base para crecer en esas cosas, en la profecía principalmente, está en leer la palabra, llenarse de la palabra. No es leerla simplemente, es hacer un depósito de ella. Haga el esfuerzo por aprendérsela, haga el esfuerzo al menos por familiarizarse completamente con la palabra, que no le sea ajeno a algo, sino que usted entienda que eso está o no está ahí. Haga ese depósito. Y entonces cuando usted abra la boca dice, abre tu boca que yo la llenaré, dice el Salmo. Y entonces fluyen las palabras y usted de repente se descubre hablando de una forma que usted no podía hacerlo antes, porque ya no es usted. Pero entonces lo que les digo, muchas veces vamos a tener que aprender a traducir eso, porque a veces la palabra es correcta, lo que recibieron es correcto, las palabras que están usando no. ¿Sí? Les cuento un testimonio, me pasó no hace mucho con alguien. Yo recibí la palabra de que esa persona estaba, yo veía a la persona de la mano de alguien, a un modo pues sentimental, romántico, una pareja, y lo que yo recibía era que como esa persona estaba pidiendo, así iba a pasar. Yo le di la palabra, la persona quedó un poco confundida, y yo tampoco podía entender más, pero más adelante otra persona le dio otra palabra, le dijo, yo veo que te vas a casar pronto. Y entonces yo le dije, perdóneme, eso es lo que yo estaba viendo. Eso era lo que yo sentí. Lo que pasa es que no pude ponerlo en las palabras concretas. Entonces, mi palabra fue de que quizás ella estaba pidiendo por alguien en específico, que ya tenía a alguien en específico y resulta que estaba en ese momento soltera. Y entonces ella, claro, me dice, esa palabra está errada porque yo no tengo a nadie y tampoco estoy pidiendo por nadie. Pero resulta que lo que yo estaba viendo era que esa persona iba a llegar y que lo que iba a pasar era que como ella pidiera a esta persona, Dios iba a entregarla. ¿Ven? Entonces,
La palabra no estaba errada, la forma en la que yo la traduje, sí. Por eso les digo, anímense a equivocarse. Porque con este error fue que me di cuenta y dije, no había recibido mal las cosas, era real, pero yo no supe interpretarlo. Y entonces, esa es la forma en la que van a crecer, si no tienen miedo de hablar. Es difícil porque uno teme el que van a decir y es que siempre que me da una palabra, siempre tengo problemas con algún muerto y no. Entonces, no tenga miedo a hablar. Entrénese, aprenda a discernir entre su propia voz y la voz de Dios. Porque muchas veces Dios está hablando a usted personalmente en una situación, pero usted está creyendo que usted solamente piensa cosas raras y resulta que es la forma en la que Dios le está comunicando algo. Entre más explore esa situación, más entregue en oración y más permita, eso va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir. Señor, dame palabra para alguien de este lugar. Dame palabra para tal persona. Dame palabra para tal otra. Pida la palabra, pídala. Y entonces empieza a hacer el ejercicio, porque como dice Hebreos 5:14, es para el ejercicio, para el crecimiento de eso. Y entonces vamos a aprender a discernir una cosa de la otra. Antes las palabras que yo recibía de Dios eran cosas vagas, generales. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo. Porque yo no preguntaba. Muchas veces en ese ejercicio fue que me enteré que yo podía preguntarle y ahondar en la palabra. Vuelvo a traer un testimonio. Recibí la palabra para alguien. Yo lo veía de rodillas en su cuarto, muy conmovido, orando. Y era como que iba a recibir lo que estaba pidiendo. Y pues usted puede llegarle a cualquiera y decirle, oiga, lo que está pidiendo en oración, el Señor dice que se lo va a cumplir. Y eso es palabra de Dios. Amén, la recibimos. Pero eso no entra con mayor veracidad, eso no entra con mayor fuerza, no entra el convencimiento del poder de Dios si usted le dice, ¿por qué está orando? Entonces yo le dije, Señor, ¿qué es lo que está pidiendo esta persona? Y me responde, está pidiendo un hijo. Obviamente usted llega, así como el señor que le dijo, usted tiene problemas con su mamá. Yo dije, ¿y ahora cómo le digo a este señor que sí, el hijo por el que estás pidiendo, que sí, que eso va a llegar? Y uno con el miedo de, ¿y qué tal que ni siquiera esté pidiendo hijo, que no tenga esposa, que no tenga nada? ¿Sí? Yo simplemente dije, Señor, si me equivoco, me equivoco. Pero vamos a aprender. Daniel, esto es lo que estoy recibiendo. El Señor dice esto, y tú estás pidiendo un hijo y así va a ser. Me dijo, recibo esa palabra porque eso es lo que el Señor me estaba diciendo todo este tiempo. Y eso es lo que también otras personas le estaban profetizando. Y eso era lo que estaba orando. Solamente cuando nos deshacemos de ese miedo solamente cuando nos deshacemos de ese miedo para hablar, ocurren las cosas. Y entonces crecemos en entender los detalles de las palabras. Ejercítense en eso, llénense del depósito de la palabra para que tengan mucha más precisión para traducir lo que reciben. Entiendan que el don es para las personas y eso va a fluir aún más. ¿Sí? Pero no tengan miedo de hablar. No tengan miedo de hablar. Es más, pueden hacerlo con las personas de su casa, con sus amigos. Señor, dame palabra para esta persona. En tu voluntad está restaurar a una persona, darle guía en una situación. Señor, dame palabra para esta persona. Y lo que usted crea recibir, mira, con todo el respeto que te mereces, yo quiero hablar contigo porque creo
que el Señor me está hablando sobre una situación tuya. Si me equivoco, perdóname, pero lo tengo que decir porque no sé si es así. Mira, yo creo que lo que está pasando es esto y el Señor dice tal cosa. Y se van a sorprender de que dicen, sí, así es. ¿Tiene miedo en público? Pues hágalo con sus amistades, hágalo con el que se puede equivocar, hágalo conmigo, hágalo con el... Todos necesitamos palabra de Dios. Y crezca en eso.